Terry Hurtado es activista ambientalista, animalista, es concejal de Cali y nos acompaña desde Cali, la capital del Valle del Cauca. Concejal, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Tatiana, y buenas noches a todos los televidentes. Muchísimas gracias. Terry, usted es un jovencito, tal como los que hemos visto en distintas partes de Colombia, millones de muchachos, de estudiantes, jóvenes que han sido protagonistas de esta movilización, particularmente en Cali. Muchos de ellos, de nuevo, pese a las dificultades y los encontrones que había con las autoridades locales, deciden reunirse y comenzar a construir acuerdos. Quiero preguntarle de ello. Tatiana, bueno, no tan joven como muchos de los manifestantes que están en la calle, porque son personas de edades heterogéneas, hay que decirlo, incluso eh, personas muy jóvenes han salido en esta manifestación. Uno se ha encontrado con personas muy diversas y esta expresión de descontento, un sentimiento de indignación nacional que se ha volcado a las calles, es lo que ha llevado a que la juventud y muchos otros sectores estén hoy manifestándose y que hayan planteado una necesidad de ser escuchados frente a unos reclamos que son absolutamente justos, que son absolutamente sensatos frente a la posibilidad de ser alcanzables, pero que únicamente logran una escucha en su dimensión local, en la escala local. Los gobiernos locales en Cali y en otras ciudades del país están abriendo un nivel de diálogo, pero de una manera bastante incomprensible y hasta malintencionada, piensa uno a veces. El gobierno nacional no avala, no respalda ni le da el alcance necesario para que se termine de concretar las posibilidades de llegar a una salida eh, producto de un acuerdo dialogado. Esto explica entonces por qué mientras, para ir al caso específico de Cali, Terry, vemos cómo hay unas firmas entre los representantes de la alcaldía para avanzar en estos acuerdos con todos estos jóvenes de las llamadas primera línea, etcétera, etcétera, pero de otro lado las fuerzas del Estado que cuando llegan, por ejemplo, hoy a una zona de Siloé, se bajan de carros no señalizados como institucionales, disparan en contra de una comunidad que se encuentra allí concentrada, retienen a un muchacho y no se sabe realmente quiénes actuaban. Resulta muy extraño estas acciones porque parecen más, como decíamos en titulares, de estructuras paramilitares que de fuerzas del Estado actuando, porque sí, lo que hay es una detención, tienen que hacerlo desde las medidas legales y no de estas maneras. Así que hay dos visiones de la situación. Con respecto a esto segundo, ¿eso es mandado por la alcaldía o por el gobierno nacional? Pues recapitulemos un poco porque es un tema muy importante precisamente para analizar. De El acuerdo. paro arranca el 28 y producto de una situación que ya habíamos vivido en 21 de noviembre del 2019 en Cali, en el marco también de un paro nacional, se plantean unas medidas, digamos, excepcionales como un toque de queda, porque el paro del 28 de abril hay algunos grupos de saqueadores, lo cual es supremamente curioso porque, de nuevo, se repite un poco un esquema que a mi manera de entender fue una estrategia de generación de pánico, de generación de miedo colectivo que se puso a andar por parte de fuerzas provenientes desde las tinieblas que no sabemos bien quiénes puedan ser en el 21 de noviembre del 2019, diciendo que se iban a meter a unidades residenciales, generando atracos en lugares dispersos de la ciudad y ese esquema de generar terror volvió a repetirse al día siguiente, pero ya en la ciudad de Bogotá. En esta ocasión, el 28 de abril, hubo grupos organizados de saqueadores que la gente que estaba en la movilización, de hecho a mí me tocó ser testigo de cómo
un bloque grande de quienes estábamos concentrados en la plazoleta de San Francisco, al frente de la gobernación del Valle del Cauca, salimos a resguardar los almacenes de los saqueadores y logramos expulsar a los grupos de saqueadores. Pero esto fue realizado de una manera, de nuevo, a mí me parece muy curiosa, casi que premeditada seguramente, y que luego se ha repetido durante Sí, 2 o 3 vandalismo días distintos. organizado, como lo que Sí, yo sucedió no le, en Bogotá, por ejemplo, que en una sola noche fueron quemados 16 CAIs, justo la misma noche a la misma hora. Genera claro, muchas suspicacias, como un vandalismo organizado. sí, yo no quisiera, digamos que el término vandalismo me parece que agrupa una diversidad de acciones que habría que analizarlas puntualmente cada uno, ¿sí? Eh, pero como me imagino que el tiempo es corto, no voy a entrar en ese análisis. Entonces, en este caso me voy a referir a esos saqueadores. Pero luego, en Cali particularmente, se comienzan a esparcir y a generar puntos de resistencia, como lo han llamado la ciudadanía y estos jóvenes hombres y mujeres que han estado dando una lucha todo este mes o mes pasado. Y han sido 25 en la ciudad. Los primeros días se presentó una arremetida nocturna por camionetas, por motos, que llegaban a disparar desde las tinieblas a la gente y que ocasionaron varios muertos. Con posterioridad, el gobierno nacional ordenó un despliegue policial y militar del orden de los 3.000 hombres, que eso equivale al pie de fuerza, más o menos, equivale al mismo número de hombres que hay en Cali en la policía. Pero adicional a ello, la semana pasada ordenó un despliegue adicional de 7.000 hombres. Es decir, la ciudad de Cali está totalmente, digamos, con un pie de fuerza exorbitante. Pero hago mención a ese despliegue de pie de fuerza que se presentó tal vez el tercer día o cuarto día del paro, porque pese a haber duplicado el número de hombres en la ciudad, se presentó con posterioridad otro, otros hechos que podrían, digamos, ser vandalismo, hechos de destrucción a parte de la infraestructura pública, pero que la policía nunca cuidó de esas instalaciones, que las dejó abandonadas luego de que los vídeos fueran rotos, y lo cual conllevó a que luego habitantes de calle y desvalijadores terminaran de saquear esas instalaciones, lo cual envió un mensaje o digamos algunos medios de comunicación presentaron como si eso hubiera sido producto de las personas que hacían parte de la movilización, que hacían parte de la protesta, cuando no fue así y cuando tiene mucho que ver con la desatención del Estado de poder brindar una seguridad a unas instalaciones que durante las noches estaban quedando solas. Entonces se genera una atmósfera, por un lado, de miedo, por otro lado, de desprestigio a la acción pacífica que se estaba dando, y esto luego se suma a unas acciones de grupos de 2, 3, 5 personas en puntos aleatorios de la ciudad que comenzaban a cobrar un peaje y que también por redes sociales y algunos medios de comunicación los presentaban como si tuvieran que ver con el paro. Por supuesto, pues es fácil generar esa intento de conexión porque son personas que están con la cara tapada, con una camiseta, como están la mayoría de manifestantes para proteger su integridad producto de la larga historia de violencia política y represión que hay en el país. Pero eso, digamos, fue otro paso adicional para ir delegitimando y satanizando la protesta, a tal punto que hoy eh, se ha logrado o han intentado instalar esa idea que los manifestantes pues están como en otra cosa, y han salido algunos miembros del Congreso de la República, del partido de gobierno, a buscar descalificar la vía dialogada que se viene construyendo desde el gobierno local, que tuvo como su primer punto un decreto el día de anteayer,
o hace 3 días, para generar unas garantías de diálogo. Todavía no es un acuerdo, son unas garantías de diálogo precisamente por lo que les acabo de narrar, todas estas acciones de violencia, incursiones y un despliegue desproporcionado de fuerza para intentar desbloquear los puntos con incluso disparos de armas de fuego. No eran únicamente las armas de los antimotines, que algunas han sido utilizadas de manera irregular, disparando directo al cuerpo. Hay un número grande de personas con afectaciones en los ojos, personas muertas, sino también con armas de fuego que pues ha dejado una lamentable cifra de personas muertas y con graves heridas. Sí, de hecho, concejal, con esto quiero despedirlo brevemente, con esta reflexión que le voy a pedir. Bueno, Cali y el Valle del Cauca, Cali como capital del Valle y el departamento, son la región de Colombia que lamentablemente más muertos tiene, heridos y de personas además detenidas, si revisamos el balance nacional de 76 muertos según la campaña Defender la Libertad. Por todo esto que usted nos está narrando de una manera detallada, lo que uno se pregunta entonces, criminalización de la protesta por un lado, un diálogo a nivel nacional que no avala el diálogo local, ¿esto para dónde va? Esa es una buena pregunta. ¿Para dónde va o para dónde quieren llevarlo desde sectores del gobierno nacional o el gobierno nacional? Yo creo que quieren llevarlo a un punto en que la población se comience a enfrentar con la misma población, a generar unos niveles de violencia cada vez mayor que infundan mayor miedo al que se ha estado infundiendo en estos días, de forma tal que pueda ser validable y pueda ser presentable como si fuera sensato las posturas que niegan cualquier tipo de diálogo, las posturas de mano férrea que vivimos durante gobiernos pasados, como el del expresidente Uribe, y que así pues se pueda volver a refrescar y reencauchar el discurso que el Centro Democrático ha tenido, que hoy, digamos, y en estos últimos años ha perdido totalmente vigencia y que por lo tanto necesitan generar miedo, necesitan generar una figura de un enemigo para que el sentido y la forma de hacer política que ellos tienen pues cobre sentido. Y eso es muy Porque grave van y a haber además, claro, elecciones, y muy porque van a haber peligroso. elecciones el El próximo próximo año. año, exactamente, en 2022 hay elecciones presidenciales. Terry, muchísimas gracias por sus reflexiones. Muy buenas noches. Buenas noches, siempre a la orden. Gracias a Muchísimas ustedes. gracias.